pero es el versículo principal en esta ocasión, que dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como siempre lo hacía. Diga conmigo: como siempre lo hacía. O sea que Daniel no esperó que llegara un momento determinado para orar. ¿No, verdad que no? No lo esperó. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? El éxito de Daniel en Babilonia se debió a su fidelidad a Dios, a su vida de oración cuando la chequeamos. Y no quedamos ahí, no quedamos acá. Entonces, hermano, cuando uno chequea qué está pasando acá, uno se da cuenta que Babilonia ya había sido destituida. O sea, había sido conquistada. ¿Por quién? Por los medos y los persas. Eso fue en el 539 antes de Cristo. Gobernaba su nieto. Y el nieto de Nabucodonosor mandó a buscar los utensilios del templo, que Nabucodonosor, aunque se lo llevó a Babilonia, no se atrevió a usarlo. Santo. Hay veces que usted cree que no va a haber otro que supere a otro en pecado, pero a veces aparecen muchos. Porque el nieto actuó de tan mala forma en contra de las cosas de Dios, que hasta en un momento de embriaguez y de gozo mandó a buscar los utensilios del templo para echar vino ahí. Mezclar la cosa sagrada con lo profano. Ahí es que yo no entiendo por qué muchos que se hacen llamar cristianos un rato quieren estar danzando para Dios y otro para el diablo, cuando lo santo no se puede juntar con lo profano. O sea, no se puede mezclar, no se puede poner a un mismo nivel. Yo puedo estar con uno que hable mentira o sea adúltero, pero yo como cristiano no puedo andar en su misma mentalidad. No te sientes en silla de encarnecedores, o sea, en silla de los que se burlan de Dios. Y tengo un mensaje de eso, que cuando uno vota por un político que dice que va a apoyar el aborto, la homosexualidad, y yo voto por ese político, me estoy sentando en su misma silla, o sea, en su misma forma de pensar. Amén. ¿Estamos claros? Pues este nieto de Nabucodonosor cogió los utensilios del templo que habían sido llevados a Babilonia para brindar vino. Y todos saben lo que pasó. Apareció una mano y comenzó a escribir. Cuando mandaron a buscar a Daniel para que interpretara qué era lo que decía la letra, dijo: te han pasado balanza, varón. Te han chequeado y han visto que tú has salido culpable. Se lo estoy parafraseando. Y esta misma noche te va a ser quitado el reino de tu mano. Y esa misma noche los medos y los persas ocuparon Babilonia, conquistaron a Babilonia. Vemos acá, si usted chequea en el versículo 1,
del capítulo 6 dice: el rey Darío decidió nombrar 120 gobernadores regionales para que se encargaran de las distintas partes del reino. Versículo 2 ahora. Al frente de ellos puso 3 supervisores para que vigilaran la administración de los gobernadores, con el fin de que el rey no saliera perjudicado en nada. Uno de los supervisores era Daniel, quien pronto se distinguió de los otros supervisores y jefes regionales por su gran capacidad. Por eso el rey pensó en ponerlo al frente del gobierno de la nación. Vemos acá que en este otro reino, Daniel, como en el gobierno de Babilonia, como en el tiempo de Nabucodonosor, sobresalió, alcanzó puestos importantes. Dios siempre va a premiar tu fidelidad a Él. Sin importar quién esté gobernando, quién esté por encima de ti. Dios siempre va a buscar exaltarte cuando tú y yo nos mantenemos fiel a Él. Y dice que al ver la capacidad de Daniel, pensó en ponerlo más alto, darle más responsabilidad. Lo estoy parafraseando, lo estoy interpretando. Y dice que cuando él estaba pensando, parece que él lo comentó. O sea que no solamente lo pensó, sino que parece que lo habló con alguien. Porque dice que cuando los otros supervisores, cuando los otros jefes regionales o gobernadores escucharon eso, buscaron la forma de perjudicar a Daniel. Si usted sigue leyendo más para abajo, decidieron perjudicarle. Y estaban buscando la forma de cómo hacerlo, pero no encontraban. Porque donde quiera que buscaban una falta de Daniel, como quiera que trataran de hacerlo, veían que Daniel era íntegro. Santo Dios. Y no encontraron falta en él. Mi hermano, qué lindo sería que cuando el diablo trate de buscar falta en nosotros para hacernos daño, para irnos a acusar delante de Dios, no encuentre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. El diablo siempre anda buscando alrededor nuestro en qué vamos a fallar para irnos a acusar delante del Padre. Pero nosotros tenemos que asegurarnos de buscar, de vivir una vida agradable a Dios. Para cuando vengan a acusarnos, que nosotros estemos seguros de que sean mintiendo. Dice Pedro, que cuando a ustedes lo acusen, busque que sean mintiendo. Esta gente andaban buscando falta en Daniel. ¿Por qué? Porque le tenían envidia. Daniel estaba sobresaliendo y Daniel, por su integridad, por su sinceridad, por su trabajo, le había caído en gracia al rey persa, en este caso Darío. Y pensó ponerle un puesto más alto, pensó darle responsabilidad. Y cuando el enemigo escuchó eso, comenzó a buscar planes para ver cómo paralizaba el avance y el triunfo de Daniel. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Hermano, esta gente no encontraron falta en él y llegaron a la conclusión: oye, si no buscamos acusar a Daniel en lo que tiene que ver con su Dios, no vamos a ganar esta pelea.
el hombre nos va a ganar el puesto. Cuando Dios nos levanta y pone gracia en nosotros, también junto con eso se levantan enemigos gratuitos. Se levantan gente que tú ni esperabas que se levantara. Pero tú y yo tenemos que seguir enfocados en el Señor. ¿Y qué hicieron esta gente? Que fueron a donde el rey a pedirle que se inventara un decreto, que hiciera un decreto donde él en ese decreto dijera que no se podía adorar a ningún dios, a ninguno de los dioses, ni a ningún hombre que no sea a él durante unos días. 30 días, yo creo que dice específicamente. 30 días. 30 días. Rey, tiene un decreto donde solamente 30 días se le puede adorar, a pedir y pedir a usted, a nadie más. Quizás el rey no estaba pensando en eso, pero le despertaron el orgullo. Se lo despertaron y dijo: está bien, me parece bien, estoy de acuerdo. Y le hicieron firmar el decreto. Y dice la Biblia que cuando Daniel supo que el rey había firmado el decreto, se fue a orar como siempre lo hacía. Amén. Como siempre lo hacía. Hermano, y nosotros tenemos que tener cuenta que nosotros no solamente tenemos que orar cuando viene el problema, sino que tenemos que tener una vida o un estilo de vida que incluya siempre la oración. Y mire que se lo voy a leer en el versículo 10, dice, que ya lo leímos: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. ¿Por qué hacia Jerusalén? ¿Usted no se ha chequeado ese detalle? ¿Por qué? Porque los israelitas, después que fueron desterrados y llevados a Babilonia, ellos buscaban la forma de postrarse con el rostro hacia donde ellos entendían que estaba Jerusalén. Ellos fueron llevados a Babilonia por sus pecados. Y Dios permitió que fueran llevados ahí para castigarlo, pero también para corregirlo. Mientras estaban en Babilonia, en Jerusalén, no valoraban las cosas de Dios. Aunque Dios se les mandaba profetas para que se arrepintieran de sus pecados, para que dejen de idolatrar, no lo hacían. Se levantó la cultura que cuando los israelitas iban a orar, se postraban de una forma que le quedara el frente hacia Jerusalén. Daniel no era de esos que oraba solamente cuando había problemas. Y por lo que vemos, él no fue llevado a Babilonia por sus pecados, sino que Dios tenía un propósito con él en Babilonia. Quizás a ti te entren en un sitio junto con un pecador, no es porque tú estás cometiendo falta o pecado, sino porque Dios tiene un propósito ahí contigo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces dice: y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer siempre, como siempre lo hacía. Hermano, ¿qué hizo Daniel cuando escuchó esto? Él no se puso a protestar, él no se levantó en contra de lo que se levantaron contra él. No, él fue a orar, él fue a buscar la presencia de Dios.
Cuando él escuchó que el rey había firmado el edicto que implicaba que el que desobedeciera ese edicto o ese decreto iba a ser echado, ¿dónde? Al pozo de los leones. Y los enemigos estaban acechando. Entonces, vemos que ellos estaban acechando y si usted chequea más para abajo, se entraron en la recámara de Daniel. Mi hermano, qué atrevido es Satanás. El diablo, mire mi hermano, busca entrar a su vida sea como sea. Tiene toda la estrategia. Y siempre está acechando para ver en qué lo puede agarrar, para él entrar. Porque él no puede entrar así por así. Pero si le abrimos una puerta, por ahí se entra. Y estaban acechando. Y cuando vieron que Daniel estaban orando, fueron a donde el rey. Rey, usted no tiró un decreto que el que lo violara iba a ser echado al pozo de los leones. Usted no tiró un decreto que el que orara a otro Dios, el que le pidiera a otro hombre que no sea usted, iba a ser echado al pozo de los leones. Usted lo firmó, ¿no verdad? Sí. ¿Quién se atrevió a violarlo? Daniel. Cuando él supo eso, se puso triste. Muy triste. Porque él sabía las consecuencias que iban a venir. Y dice que él se puso a tratar de resolver la situación para no castigar a Daniel con echarlo al pozo de los leones. Pero los malvados, los enemigos de Daniel le dijeron: rey, recuérdese que cuando se tira un edicto hay que cumplirlo según la ley persa. Y el rey no tuvo otra que echar a Daniel al pozo de los leones. Dice que cuando echaron a Daniel al pozo de los leones, el rey ese día no comió ni gozó nada. Dice la Reina Valera aquí que ayunó. O sea, aunque estaba de noche, se privó de comida. No quería fiesta ni nada. Y por la mañana fue corriendo a donde estaba Daniel. Y dijo: Daniel, tú estás ahí, al Dios que tú le sirves te libró. Sí, rey, estoy aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Estoy aquí, rey. El rey de una vez dijo: ábramele la puerta. Cuando sale Daniel le dijo: rey, aquí estoy. Delante de Dios soy inocente. Y delante de usted también. Dios no me ha encontrado culpable. Le he sido fiel a mi Dios y también a usted. Gloria a Dios. Porque no he violado ninguna ley que le perjudique. Nosotros tenemos que entender claro que una ley que vaya en contra de los principios de Dios, yo no la puedo obedecer. Una ley que vaya en contra de los principios de Dios, que el hombre cree, yo no la puedo obedecer. Yo tengo que serle fiel a Dios. Y si le soy fiel a Dios, Dios me va a recompensar. Porque lo importante es que yo le sea fiel a Dios, no al hombre. Gloria a Dios. Si el hombre cree una ley que me empuja a desobedecer los principios de Dios, entonces yo no tengo obligación de someterme a ese gobierno. Amén. Ni a ninguna autoridad. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice que después que sacó a Daniel, a los que habían propuesto el decreto, que habían motivado al rey para que lo aprobaran, fueron echados al pozo de los leones. Y dice que no cayeron con todo y familia. Y dicen que no cayeron bien ahí cuando ya los leones lo estaban despedazando. Santo Dios. Oh my God. Caigan delante de ti, mi Señor, Padre. Gloria a Dios.
Hermano, esta historia nos deja muchas lecciones. Mucho que aprender. Y nosotros tenemos que entender eso. Que el honrar a Dios siempre nos va a traer recompensa buena. Algunas quizás no nos agraden, pero si le somos fieles a Dios siempre va a ser buena. Y me voy a explicar más adelante. Y tiene un precio. Tiene un precio. Tiene un precio. Daniel seguro que estaba orándole a Dios: Señor, líbrame de esa prueba. Pero vemos que Dios no lo libró de la prueba. Dios permitió que tuviera en la prueba, que fuera echado al pozo de los leones. Pero mientras estaba en el proceso de la prueba, fue protegido. Gloria a Dios. Para que no sea destruido por la opresión de la prueba. Gloria a Dios. Hay muchas veces que nosotros estamos orando para que Dios nos libre de algo. Pero ¿y si a Dios se le da la voluntad de hacernos pasar por ese algo? Hermano, vamos a aprender algo aquí. Jesús tuvo una situación similar. Por eso le estoy explicando eso. Donde Jesús le pide a Dios que le libre de la prueba, que le libre de la copa, si era posible. Pero todos sabemos por lo que pasó que Dios no lo libró de la prueba. Dice que el libro de Lucas resalta que cuando Jesús estaba en ese proceso de Getsemaní, vinieron unos ángeles, o un ángel vino, se le apareció para fortalecerle. Nosotros tenemos que entender que hay veces que nosotros le vamos a pedir a Dios para que nos libre de la prueba, pero Dios nos va a dar fuerza para que pasemos la prueba. Gloria a Dios. En victoria. Porque el propósito de Dios es que nunca perezcamos en la prueba. Cuando digo perezcamos, Amén. es que le seamos fiel a Él. Porque hay pruebas que nosotros vamos a pasar que quizás perdamos la vida. ¿Usted no lo sabía? Suena duro. Pero hay veces que Dios no nos va a librar de la prueba, sino que nos va a fortalecer para que la pasemos, para que continuemos con el proceso. Jesús le pasó lo mismo. Pero cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, le enseñó algo a los discípulos: que oraran para que no cayeran en tentación. ¿Qué quiere decir eso? Las tentaciones van a venir. Pero el problema es que ¿cómo nosotros vamos a responder ante ellas? Porque Jesús le dice: oren para que no caigan en tentación. O sea, para cuando las tentaciones vengan, yo siga haciéndole fiel a Dios. Ay. Le sigamos siendo fiel a Dios. Hay veces que Dios va a permitir que llegue la prueba y que la pasemos. A veces vamos a estar orando: Señor, líbrame de esta prueba. Señor, sana a mi madre. Señor, sana a mi padre. Pero y el Señor a veces se lo lleva. A veces lo sana. A veces estamos perdiendo la casa. Señor, libra de que yo pierda mi casa. Señor, líbrame de que yo pierda este vehículo. No lo puedo pagar. Señor te puede librar, pero también puede permitirlo. Lo importante es que tú y yo en el proceso de la prueba le seamos fieles a Dios. Amén. Hermano, otra cosa que nos enseña esto es que tú y yo tenemos que gozarnos en la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que mantener mi mirada al cielo. El problema es que tú y yo no hemos llegado ahí. Pero ¿cómo es eso? Que yo me goce en la prueba. Está duro eso, siervo. ¿Cómo usted cree que el diablo me va a estar dando palo y yo voy a estar bailando y danzando y alabando a Dios? Pero hermano, tenemos que hacerlo así. Dios nos aconseja. El propósito de la prueba que Dios permite
que vengan a nosotros no es para que le seamos infiel, sino para que nos fortalezcamos en Él y mantengamos el gozo que Él nos ha dado. El gozo que Cristo nos ha dado no es como nos lo da el mundo. Gloria a Dios. Pues entonces nosotros tenemos que mantener ese gozo. Tenemos que llegar ahí a gozarnos en la prueba, a danzar en la prueba. ¿Por qué? Porque detrás de eso viene la recompensa, viene el premio, viene la exaltación de Dios. Gloria a Dios. Pero si yo me pongo los guantes con quien me está atacando, con quien me está tirando, entonces el que te va a defender, que es Cristo, lo que hace es que pone la mano aquí atrás. ¿O tú quieres pelear tú? ¿Pelea? No, hermano, vamos a gozarnos en la prueba, vamos a mantenernos alabando a Dios. Aleluya. Deja que sea Cristo que se cuadre por ti, porque Él va a ganar. Gloria a Dios. Gocémonos en la prueba. Dice Santiago, gozaos en la prueba, regocíjense en la prueba. Tenemos que hacerlo. Pablo, cuando estaba en la cárcel, entendió este concepto. Usted se imagina usted siendo maltratado y usted lo que hace que se pone a alabar. Y eso es lo que está diciendo Santiago y eso es lo que está haciendo Pablo cuando cayó preso, alabando y adorando a Dios. Y estaba alabando, adorando, y la cárcel tembló, mi hermano. Tú y yo tenemos que poner el lugar a temblar en medio de las situaciones que estamos. ¿Con qué? Con nuestra alabanza y adoración a Dios. Amén. Porque eso va a traer regocijo. Las cadenas se van a romper, mi hermano. La opresión se va a ir. Amén. Aleluya. Amén. Pero Dios nos ha dado autoridad para caminar sobre las pruebas, para caminar sobre las maldiciones que nos lanza, que nos lanza Satanás. Eso fue lo que hizo Pablo cuando estaba en la cárcel. Él no se estaba fijando en que estaba sus manos tericadas, quizás sus pies abiertos, porque una de las culturas que había ahí era que a los presos les ponían unos grilletes y le abrían las piernas. Yo no sé si era la situación de Pablo, pero ese hombre no se fijó en la situación que estaba pasando. Él se mantuvo adorando a Dios y exaltando a Dios en medio de la prueba. Gocémonos en ella. Gocémonos a través de ella. ¿Cómo? Siéndole fiel a Dios. No miremos a la situación y mantengámonos en oración, así como Jesús le dijo a los discípulos que oren para que no caigan en tentaciones. Ese era el estilo de vida de Daniel, que oraba en todo tiempo, 3 veces al día. Hubiera prueba o no hubiera, hubiera situación o no hubiera, hubiera enemigos levantándose en contra de él o no hubiera, él como quiera adoraba, él como quiera oraba. Tú y yo tenemos que orar, buscar la presencia de Dios para que estemos ready en los días malos. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza a tu nombre. Gloria a Dios. Una cosa que tú y yo tenemos que entender, que tenemos que aprender de Daniel, es que Daniel obedeció a Dios, no importara si en ese proceso moría. Pero tú y yo tenemos que entender que nosotros estamos en un mundo de una naturaleza caída, pero nosotros no le pertenecemos a esta naturaleza, sino a la naturaleza sobrenatural de Dios. Tú y yo no estamos sujetos a la naturaleza de aquí de la tierra. No dependemos, nuestra victoria no depende del hombre, no depende del sistema. Nuestra victoria depende del Dios Todopoderoso. Inmediatamente tú fuiste pasado de muerte a vida. Ya tú no perteneces a esta naturaleza caída. Tú perteneces a la naturaleza del cielo. Tú perteneces a lo sobrenatural. Tú no estás sujeto, así como Daniel no lo estaba, a lo que dictara el hombre, mi hermano y hermana. Aleluya. Sí. Gloria. Aleluya. No importa cómo se vea. No importa si está nublado o no. No importa si el sol ha salido o se ha quedado durmiendo. Santo. El Dios que te cuida y te guarda
y te guarda, nunca duerme. Amén. Santo Gloria a es, Dios. siempre velará por ti. Gloria a Dios. Aleluya. Tú y yo lo que tenemos que hacer o tener la actitud que tuvo Daniel. Honrar a Dios, cueste lo que cueste. Amén. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Amén. Una de las cosas que nos quedamos ahí en el primer mensaje es que nosotros vimos, como repetimos, el estilo de vida de Daniel, que era un estilo de vida de oración y que eso lo preparó para ser un cristiano todoterreno. Gloria. Todoterreno. No importa que Daniel tuviera en el pozo de los leones o tuviera ya comiendo con el rey. O sea, recibiendo los halagos del rey. No importa si él estaba en pobreza o en riqueza. Él le era fiel a Dios. Aleluya. La oración, mi hermano, hace eso. Gloria a Dios. El discernimiento, cuando nosotros oramos, se nos mantiene despierto. Gloria. Y aprendemos a ver qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Nos prepara para la prueba, para enfrentarla y salir victorioso. Amén. Amén. Y dije ahorita, para terminar, que muchas veces vamos a perecer en la prueba. Este pensamiento me vino, que estaban haciendo un mensaje, un corto mensaje. Y nosotros usualmente cuando le pedimos a Dios para que nos libre en una prueba, esperamos que Dios lo haga. Quizás Daniel le pidió eso al Señor, pero sobre todo, seguro él le pidió para hacerle fiel, aunque los leones se lo comieran. Tú y yo le podemos pedir a Dios que nos libre de la prueba. Es válido, la Biblia nos manda a hacerlo. Pero también Dios puede permitir que la prueba te trague. Me voy a explicar. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, él no se fijó en quién le estaba tirando piedra. Él se fijó a quien él le servía y miró para el cielo. Amén. Esteban nunca se detuvo a mirar quién le estaba tirando la piedra o quienes le estaban tirando las piedras, Amén. sino él tenía su mirada hacia arriba, Amén. hacia el cielo. Gloria a Dios. En otra palabra, también le fue fiel a Dios. Perdió la vida, pero se fue con Dios. Amén. La ganó. Hay un pensamiento que ahora mismo no me recuerdo que dice, la fe no consiste en negar la realidad. Eso yo lo escuché esta mañana, ¿verdad? La fe no consiste en negar la realidad, Así mismo. sino que aunque Dios permita que exista algo o pueda venir algo, tú y yo nos mantengamos fieles. Amén. Tú y yo no dependemos de lo natural, sino de lo sobrenatural de Dios. Tú y yo no estamos sujetos a lo natural de esta tierra, Amén. sino a lo sobrenatural de Dios. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Mi tía con ustedes. Qué hermosa palabra,